Saludos. Titulamos este vídeo Nuestro hogar material espiritual 2, Cosmos, Tierra, Toroide número 30. Estamos en un contexto del mes de noviembre del 2020, en situación que ya hemos calificado como agresión de la oscuridad en un final de ciclo. Eso es nuestro pensamiento. Y en relación con esta situación vital, tenemos que decir también en correspondencia con nuestra teoría, que es la teoría de la conciencia y no es nuestra, eso es nuestro pensamiento, pues comprobamos que desde un centro interior es de donde se dirige la totalidad y ahí es donde está pulsando la fuente. Por tanto, esto nos lleva al fácil discernimiento que el ser humano, que es el centro de este equilibrio, pues no debe dejar de centrarse en su interior y de obedecer a su interior o conciencia innata. Porque si hace entreguismo de esta conciencia innata por su propio interés exterior, como el de muchas sociedades que ya conocemos, pues entonces se va produciendo un progresivo avance de la corteza hacia el centro, es decir, él empieza a desempoderarse progresivamente. ¿Y eso a dónde lleva en nuestra concepción de esta totalidad? Pues lleva precisamente a los elementos más dormidos, como son el reino mineral. Pero previamente se pasa también por un reino animal, que es un descenso, como ya hemos visto en algún otro vídeo. Por tanto, es muy importante no poner nuestra fe ni nuestro empoderamiento en nada exterior, sobre todo en nuestro interior. Y secundariamente, pues por supuesto, pues podemos ver lo que más coincida con nuestro interior, pero nunca hacer dejación, y por eso precisamente es por lo que hay que aplicar el discernimiento, porque muchos ingenuos humanos hacen dejación confiando en unos maestros superiores, y entonces ahí comienza, decimos así, el descenso del ser humano, que ahora lamentablemente pues estamos viendo que una mayoría pues está en ese descenso. Entonces, en relación con este vídeo y esta miniserie, hemos dicho que vamos a tratar de nuestro hogar material y espiritual y vamos a simplificar el esquema básico toroidal creativo, porque consideramos que es lo que nos da un fácil comprensión de esta totalidad. Y en relación con este vídeo, como ya decimos, pues vamos a confrontar explicaciones de una fenomenología, porque consideramos que nuestra teoría es la que da mejor y más completa y más verdadera explicación de esta fenomenología. Entonces, aquí tenemos el título de este vídeo que vamos a ir desarrollando, como ya decimos, y esta fenomenología que nos hace y nos va a hacer a nosotros confrontar teorías sería la del tamaño constante del Sol en su ruta diaria solar y la oscilación de temperatura de 20 grados. Y para eso hemos dicho en un vídeo anterior que convendría pues representarlo mediante una escala, a escala las medidas, porque si no mediante gráficos se produce un direccionamiento y realmente un engaño a la mente del ser humano. Entonces, en relación con este vídeo, como ya decimos, vamos a profundizar y a simplificar en este esquema básico que tenemos a la izquierda, que es el esquema toroidal creativo. Existen muchas representaciones de estos toroides. Nosotros cogemos esta porque nos expresa dos polos y una parte central, porque eso es también concordante con nuestro pensamiento. Y en punto segundo nos vamos a centrar pues en lo que decimos, en esta problemática. Sobre todo vamos a centrarnos en la problemática de la oscilación de temperaturas, que puede ser hasta de unos 20 grados entre el día y la noche en la Tierra. Entonces, en relación con el esquema básico toroidal, pues decimos
decimos, ¿cómo pasamos de este esquema básico toroidal, es decir, un toroide como el que estamos viendo aquí, o aquí otro toroide? Aquí este toroide pues está representado con el ser humano. Eso es muy correcto en nuestra opinión, porque el ser humano es el centro. Pero ¿cómo pasamos de este toroide a elementos concretos como pueden ser vegetales, animales, la misma célula animal, e incluso pues materiales inertes, como pueden ser incluso minerales, y entre ellos la magnetita, porque tiene la posibilidad de reflejar los tres polos? ¿Cómo pasamos de este esquema de un toroide pues a estos elementos? Pues sencillamente mediante pasos sucesivos que nosotros hemos decodificado, y también le podemos llamar pulsaciones. Y tenemos que recordar que este toroide pues parte de una totalidad central o divinidad o causa, como queramos llamarlo, que ella misma decide realizar una creación formando primeramente de un modo simultáneo dos polos. Entonces esto lo hemos expresado en relación con las densidades o con lo sutil. Entonces aquí de una parte inicial ella misma se transforma una polaridad, una más densa y otra menos densa, y ella también entonces se transforma. Es decir, estamos en participación con la fuente, y estos dos polaridades pues realmente pues viéndolo realmente en un modo mecánico o más gráfico pues serían pues dos vórtices que se forman a partir de este centro, que van con giros opuestos y complementarios, y así se llega a este toroide, y finalmente pues mediante pasos sucesivos pues se pasa toda esta realidad que reflejan toroides, porque este esquema trinitario de un centro y de dos polos pues está en la célula animal, en los vegetales, como estamos viendo, y en los animales, y en todo, incluso en los minerales pues también actúa. Pero en los minerales tenemos ya que decir que actúa desde fuera, porque ya han perdido, y le pasará a muchos en este descenso. Si una persona entra en el descenso dimensional pues terminará, y eso nosotros nos aventuramos a creer que ahí es donde terminarán precisamente las personas que hagan dejación de su interior, porque entonces ya no les conducirá su interior, les conducirá su exterior. Y eso mismo sucede, por ejemplo, ya a nivel físico y real en determinado tipo de sociedades animalescas, como pueden ser los insectos, hormigas y abejas, que les conduce un exterior. Ya ellas han perdido su individualidad, conciencia, podemos decir. Entonces, decimos, se llega a esos elementos mediante ese toroide, pues mediante pasos sucesivos. Entonces nosotros tenemos que decir que la oscuridad aporta mucho conocimiento, pero direccionado y desintegrado, como por ejemplo toda la geometría sagrada, el toroide, las matemáticas vorticiales. Esas no las hemos inventado nosotros, esas la hemos encontrado y son producto de esta oscuridad, pero nosotros tenemos evidentemente que aplicar nuestro discernimiento y entonces volver a reconstruirlas en el verdadero sentido. Entonces, por ejemplo, para esos pasos sucesivos creativos, pues desde ese toroide, pues una manera de representarlo sería, por ejemplo, mediante la geometría sagrada y la flor de la vida, mediante 6 pasos, que es correcto, que son 6 pasos, porque son los 6 días de la creación que se consigue un equilibrio. La fuente consigue un equilibrio entre su creación y él mismo, y dando libre albedrío al ser humano. Pero, y aquí vienen los peros, que nos hacen ver cómo está direccionado todo, que realmente pues no te dan una imagen conjunta, sino te la dan desintegrada en todos estos aspectos que hemos dicho, como por ejemplo toroides, matemáticas vorticiales, flor de la vida, Fibonacci, etcétera, desintegrados totalmente. Nosotros entonces tenemos que ir a lo esencial y a completarlo. Entonces, una manera de desintegración es cuando nosotros nos realizamos el esquema de la flor de la vida. Pueden realizarlo, ya sabrán que con un compás desde un centro aplicas el compás en uno de sus puntos, trazas otro círculo, y así vas trazando círculos hasta llegar a estos 6 círculos. Bien, pues esto es una realización mediante una sucesión, vas realizando uno a continuación del otro, pero eso no es la verdadera forma de la creación de la fuente. La verdadera forma de la creación de la fuente es desde un centro, no es una sucesión, es una simultaneidad, que nosotros aquí la expresamos porque sería la dualidad en la triunidad. Entonces, por ejemplo, para verlo más correctamente, desde un centro se proyecta primeramente esta polaridad que hemos visto en los vórtices,
un vórtice, por ejemplo, masculino y un vórtice positivo, pero simultáneamente desde un centro se crea, y a continuación, pues desde la parte ecuatorial se crea el siguiente toroide y el siguiente toroide, y así constantemente, es decir, mediante dualidades. Y eso no te lo expresa ni te lo explica ningún maestro de la geometría sagrada. Pero ahora, mediante esa aplicación sencilla, pues podemos entender la totalidad. Por entonces nosotros decimos que la base creativa no es esta sucesión que no te lleva a nada realmente. Bueno, sí, te lleva a una cierta comprensión, pero se queda ahí. Sino que es la simultaneidad de creación dual polar. Es decir, desde este centro crea esta dualidad polar y en simultaneidad. Y entonces, ¿desde dónde? Desde un eje central. Y entonces ya está aquí la triunidad, el eje central y los dos polos. Es decir, le podemos decir la tridualidad. Y eso lo seguiremos viendo, pero tenemos que decir para que la persona piense y diga, bueno, ¿cómo dices tú que desde el toroide todos son toroides? Bueno, pues mediante estos pasos sucesivos, evidentemente. Y ahora vamos a la problemática que decimos, la problemática de la oscilación de la temperatura del día a la noche hasta incluso unos 20 grados del día a la noche. Y eso para enmarcarlo en lo que es una disputa heliocentrista, para que vean que tienen razón. Por supuesto tienen mucha más razón el esquema de los terraplanistas que el de los heliocentristas. El de los heliocentristas es coherente, pero dijésemos así, en la inversión, porque está todo invertido, por tanto es más negativo. En cambio, el terraplanista sobre todo es que es incompleto y nosotros queremos completarlo, y nos gustaría que muchos terraplanistas pues llegasen a ver estos vídeos para favorecer su discernimiento. Entonces, en esta disputa heliocentrista terraplanista vamos a ver dos puntos esenciales: el tamaño constante del Sol que tenemos, es decir, desde que sale el Sol por el este y se pone por el oeste, pues realmente no varía apreciablemente de tamaño, es el mismo tamaño. Entonces, aquí pues tienen una ventaja los oficialistas heliocentristas en relación con los terraplanistas, porque ellos sí le dan una explicación en su modelo. ¿Y cuál es la explicación? Pues la explicación es que si este Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra, por tanto, ese desplazamiento a esa distancia pues no haría perceptible ninguna variación en su tamaño. Piénsenlo. En eso podemos decir, tiene un punto lógico a favor los oficialistas heliocentristas, a favor de su modelo en relación con la Tierra plana. Porque si la Tierra fuese plana y estuviese un Sol mucho más cercano como el que nos dicen, pues entonces nosotros, al igual que ya hemos dicho, viendo un helicóptero cómo se acerca a nosotros por el este, por ejemplo, se acerca al máximo y después se va alejando, pues nosotros veríamos a ese helicóptero aumentando de tamaño a medida que se va acercando, y a medida que se va alejando, pues iría disminuyendo de tamaño. Y eso no ocurre realmente. Cuando el modelo terraplanista nos dice que es un Sol próximo y mucho más pequeño y mucho más cercano. Y no se produce eso, por tanto esto es un punto, dijésemos así, lógico a favor del esquema oficialista, que para nosotros está invertido totalmente. Pero tienen razón a nivel lógico, porque si está el Sol, en vez de estar cerca como el de los terraplanistas, está a 150 millones de kilómetros, pues entonces tú no ves variación en su tamaño, evidentemente. Por tanto decimos, en relación con el tamaño constante del Sol, los heliocentristas tienen un punto positivo y los terraplanistas tienen un punto negativo. Ahora bien, vamos ahora al segundo punto, porque queremos ver que ambas teorías tienen una parte de acercamiento a la verdad, pero que las dos fallan. Entonces ahora vamos a ver el cambio donde ganan los terraplanistas en relación con la oscilación de la temperatura del día a la noche. Entonces aquí tienen un esquema oficialista. Podemos decir, la parte de sombra podemos decir que es donde está la noche, y la otra o donde no está el Sol. Y la parte aquí más clara, verde, pues podemos decir que es donde está el Sol iluminando. Es decir, entonces en ese sentido esto sería el día y esto sería la noche. Y esta es la inclinación, que ya volveremos a tratarla para ver lo que son los días de 24 horas que se les dice, de Sol de 24 horas, que hemos visto un vídeo reciente en que existen en ese vídeo pues distintos comentaristas sobre esta cuestión, y hemos visto que realmente pues no están muy acertados la mayoría, y el que está acertado pues incluso busca un modelo como de dos soles.
Entonces que tendremos que tratarlo para que se comprenda bien este fenómeno de los días de muchas más horas. Entonces, ¿qué sería lo que influye en la temperatura? Pues por una parte sería la cuestión estacional de cuando estás en el verano, que por ejemplo aquí estaríamos en el hemisferio norte en verano, porque te está dando más el sol mediante esta inclinación. Pero lo más fundamental, y eso lo dejamos de lado, es precisamente la rotación, porque eso es el día y la noche, la rotación. Entonces, ¿cómo es posible que en una rotación, pues del día a la noche la temperatura varíe unos 20 grados incluso, como vamos a ir viendo? Entonces, esto en la teoría terraplanista sí tiene más sentido, porque es porque el Sol se te acerca más. Si se te acerca más el Sol y está más cerca, pues te da más calor, evidentemente. En cambio, en la teoría heliocentrista, pues tienen las de perder y fallan, porque a esa distancia de 150 millones de kilómetros, ahora lo vamos a ver en escala, es realmente, podemos decir, imposible, de hecho, que en un giro de una pequeña Tierra, pues se produzca esa variación de temperatura, si el foco de calor está, como nos dicen ellos, a 150 millones de kilómetros. Por tanto, en esta cuestión B, pues los heliocentristas pierden, tienen un menos, y los terraplanistas tienen un más. Pero nosotros en nuestra teoría vamos a dar la explicación y la comprensión de estos dos fenómenos, podemos decir así. Entonces volvemos aquí para que lo vuelvan a pensar, que aquí pueden tener más razón los terraplanistas, porque si el Sol está a 150 millones de kilómetros, y aquí estamos viendo la Tierra y aquí está el Sol, cómo la ilumina, y esto sería la rotación, la parte que le da el Sol y la parte que no le da, y la inclinación ya sabemos que eso sería la variación estacional de temperatura, pero ahora sobre todo lo que nos interesa más es el de la rotación, la cara que no se ve. Entonces, si el Sol está a 150 millones de kilómetros, ¿cómo es posible que una inclinación y giro de unos 180 grados, que es la parte posterior de una esfera, produzca una variación de temperatura incluso de unos 20 grados? ¿Cómo es posible si este Sol está a 150 millones de kilómetros? Y cada persona lo piense, y para que lo vean mejor en una visual, como hemos expresado a escala, en un vídeo anterior que recomendamos que la persona lo realice, pues aquí tienen el tamaño a escala, el tamaño del Sol y el tamaño aquí de 1 milímetro de la Tierra. Y entonces, puesto todo a escala, si ponemos una separación de 150 millones de kilómetros, pues nos da que esta bolita pequeña, como la cabeza de un alfiler, pues tiene que estar la otra bola, que viene a ser como una pelota de tenis o algo más, pues tiene que estar situada, para que vean, se hagan una posición mental de la problemática, tiene que estar situada a más de unos 11 metros. Entonces, cojan ustedes una cabecita de alfiler, cojan una bombilla de estas dimensiones o un foco de calor a estas dimensiones, colóquenlo a 11 metros de distancia y a ver si ustedes pueden apreciar distancia de oscilación de temperatura entre la cara de esta bolita que le está dando directamente esa temperatura y la que no le está dando directamente. Y entonces realmente pues decimos así, es injustificable e incoherente esa variación de temperatura realmente. Y para que se hagan otra disposición mental, pues vean, por ejemplo, si vamos a multiplicar por 10 la bolita de 1 milímetro de diámetro que es la Tierra, la multiplicamos por 10 y la convertimos en 1 centímetro. Entonces, de esta bolita pasamos ahora a esta bolita. Pues entonces, en la misma proporción, pues entonces, esta bola de tenis, pues auméntenla multiplicándola por 10 a 1 metro de diámetro. Y entonces imagínense que tienen una bola de 1 metro de diámetro, la tienen apoyada en su pecho con ambas manos, y en otra parte existe otra persona con esta bolita de 1 centímetro y empiecen a separarse ambas esferas, pues 100 metros, porque eso es la proporción. Empiezan a separarse 100 metros y entonces, imaginando que esto es un foco de calor, pues entonces imaginemos que empieza a aumentar su temperatura, pero a 100 metros de esta bolita. Y díganme a mí cómo será posible, primeramente, que exista esta diferencia entre la bolita que le está encarando directamente la cara al Sol y la que no le está encarando a esa bolita a 100 metros.
Eso lo decimos para que la persona vea la incoherencia, que es imposible. Primeramente, o no le llega ningún calor, pero si aumenta mucho el calor, pues le llegará. Pero ese calor que le llegará, ¿creen ustedes que es posible discriminar el que está en una pequeña porción delantera o una trasera? Hagan simplemente, pues, a nivel casero, cojan una bolita, que ya existen estas canicas, cójanla y coloquen, por ejemplo, un radiador o un calefactor, por ejemplo, a la distancia que le parezca, a 1 metro, a 2 metros, y que esté calentando esta bolita. Y entonces cojan un termómetro e intenten diferenciar la temperatura que tiene en una parte que le está dando el sol o el calefactor y la que no le da. Ya verán que será dificilísimo, imposible discriminar diferencia de temperatura. Entonces esto lo decimos para que vean de un modo claro y práctico cómo el sistema oficial establecido no puede dar realmente una verdadera explicación, aunque ellos por supuesto imaginarán muchas cosas, imaginarán la astucia, pues distintos grados de atmósferas, de desviación de la luz, etcétera, etcétera. Pero realmente, si te están diciendo al mismo tiempo que estos son cuerpos sólidos y son temperaturas como la que te muestran en la emisión de como si fuésemos así un carbón inmenso el sol, proyectando esa temperatura, si al mismo tiempo te dicen eso, pues lo aplicas a esta realidad y realmente pues no se adapta de ninguna manera. Por eso decimos nosotros, estos modelos pues no son reales, consideradas de ese modo totalmente material y de esa manera. Para nosotros nuestro modelo, que es un modelo que coge, como ya decimos, la parte más sutil y la parte más densa, y en relación con toda la naturaleza, creemos que es el más verdadero, y nosotros le vamos a dar explicación a esas dos fenomenologías, a esta fenomenología simplemente del calor o de la temperatura, y a la fenomenología que nos costó más tiempo encajar, que era la del tamaño del Sol, pero vemos que realmente en nuestro modelo pues se encaja perfectamente, como iremos desarrollando. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.